desde cualquier ángulo y recorrido siempre atrapa miradas y descubre rincones que componen un tapiz lleno de paisajes y matices sociales. Hoy los invito a descubrir uno de esos lugares que a mi juicio es de los más hermosos y mejor pensados para vivir en el corazón de la ciudad, el barrio Carlos E. Restrepo. Sean todos bienvenidos. Desde lo alto de los bloques Aguamarina, esas torres que dominan el entorno, se aprecia en su totalidad Carlos E. Restrepo, como un conjunto de edificaciones inmerso en un manto verde. Debajo hay senderos y árboles que crean un contraste de vivos matices con panoramas lejanos, donde el crecimiento urbano revela otra faceta de Medellín. Dejando las alturas, comienzo a caminar por este gran jardín dominado por árboles con bastante vegetación, que dejan ver cómo los edificios de medianas alturas conviven en un ambiente extraño, pero muy agradable en el que con las primeras horas de la mañana se descubren facetas únicas de este barrio, en el que además de la naturaleza vista es escenario activo de una gran vida social. Uno de esos sectores que se destaca es la zona peatonal que marca lo que puede ser el corazón de Carlos E. Restrepo, identificado por un amplio pasillo y a un lado escultural de tubos que por años han estado en esta zona, quizás desde los comienzos, y ahora reubicadas justo al frente de lo que es en la actualidad el Centro Cultural de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Esto muestra un ambiente entre lo serio y lo bohemio porque contrasta con algunos locales comerciales que se encuentran sobre todo este sector. El recorrido por el barrio pasa por pequeñas plazas donde se aprecian de esas tiendas de barrio, comunes de encontrar en cada vecindario de Medellín, donde la gente se aprovisiona usualmente de pan, queso, leche y las tradicionales arepas que hacen parte de la dieta de los paisas. Y sin desviarme más del tema de esta ruta, continúo viendo el que para mí es uno de los barrios más vistosos de la ciudad, pasando por un lugar del que guardo bonitos recuerdos y les contaré enseguida el porqué. Si vieron el capítulo previo a este, dedicado a Medellín, les conté que soy originario de esta ciudad. Pues bien, este edificio que observan fue parte de mi infancia y adolescencia. Por 12 años viví aquí y tengo muy buenos recuerdos. El edificio en sí sigue siendo el mismo, solo que con la naturaleza en los alrededores, por lo que muchas cosas han cambiado comenzando con ese entorno, además de la parte baja del edificio, donde antes había una guardería y que con los tiempos se convirtió en un pequeño restaurante muy visitado por quienes gustan del buen comer. Desde lo que fue una guardería en el pasado y hoy es un restaurante, les muestro una vista al patio interno de este grupo de edificios, donde pueden apreciar que salvo un edificio de no más de 9 pisos, los demás no pasan de 5 plantas, haciendo de estos espacios de sectores acogedores para los residentes y con un patio exclusivo. De la estética del barrio sobresalen aún espacios abiertos para caminar, así como otros cerrados que se demuestran con esta reja que limita el ingreso al patio que les mostré antes. Caminar por aquí, además de darles a conocer de este verde sector de Medellín, me trae al tiempo muchas memorias de una placentera vida en familia, de la que hoy quedan bonitos recuerdos vividos. Con un panorama apacible en medio de transitadas calles por algunos momentos del día, les sigo mostrando partes de este barrio del que es momento de contarles detalles de su historia, siendo este sector creado en 1972 y del que recibe su nombre Carlos E. Restrepo en honor a un expresidente colombiano del siglo pasado. El barrio en sus inicios fue concebido como una nueva apuesta urbanística al occidente del río Medellín.
en la que se proyectaba esta especie de ciudadela con amplias zonas verdes y múltiples accesos, algo muy innovador para la época pasada y bastante conveniente para estos tiempos en los que Medellín continúa en crecimiento. Carlos R. Restrepo fue pensado entonces para un sector obrero, ideal para trabajadores de empresas que en esta zona encontraron la posibilidad de tener vivienda propia, por lo que llegaron al barrio diversos tipos de familias que hicieron de este espacio, hasta la actualidad, una típica zona de clase media donde la gente hasta el día de hoy ha priorizado la ubicación y con estos panoramas entre los edificios de poseer de una excelente calidad de vida. Solo es caminar por diversos sectores de este barrio para darse cuenta de lo privilegiados que son sus residentes, que en la actualidad se calculan en 4.000 personas, en los que en el pasado cada propietario al recibir su apartamento estableció una bonita costumbre de plantar un árbol, por lo que hoy abundan variadas especies, desde robles hasta árboles frutales, entre los que se destacan los mangos. Tantos árboles y vegetación con flores que han convertido al barrio Carlos R. Restrepo en una mancha verde en medio de una ciudad de la que de forma alarmante se han perdido bastantes espacios naturales por el continuo crecimiento de la ciudad. Otro de los aspectos que desde el comienzo hizo de este barrio de un sector de grata convivencia entre naturaleza y urbanismo fue que gran parte de esos primeros residentes fueron arquitectos, ingenieros y muchos profesores de universidades públicas, que al tener sus sitios de trabajo a menos de 10 minutos, logró que en este barrio, años después de ser creado, se fijaran entidades culturales, como tener, por ejemplo, la sede permanente de la Biblioteca Pública Piloto, además de estar por mucho tiempo el Museo de Arte Moderno, y alguna editorial que en sus comienzos vio cómo este agradable ambiente de cultura iba evolucionando en actividades, al punto de ser este barrio sede actual de las ferias de libro que se realizan periódicamente en Medellín. De Carlos R. Restrepo como barrio de Medellín, me atrevo a decir que poco realmente la conocen como se las estoy mostrando ahora, ya que resulta ser de forma puntual un sitio de encuentro para universitarios que vienen a pasar momento de ocio con sus amigos en medio de la zona comercial y poco más, desconociendo que hay más allá de esas zonas de ocio y sitios de reunión. Aquí se pueden contemplar senderos entre árboles y plantas que te hacen sentir privilegiado al caminar por una especie de jardín botánico, sin barreras, en el que se nota cómo la nueva generación de residentes han sembrado nuevas variedades de flores e incluso algunos han incursionado en la jardinería, creando cercados con elementos reciclables o en desuso, resaltando ocasionales huertas donde la naturaleza sobresale en este barrio rodeado por calles bullosas, con permanente tráfico y movimiento urbano. De este barrio tan solo les estoy mostrando una pequeña fracción de él, ya que es un poco extenso y al cual se han construido de otros edificios más grandes que, a pesar de tener otros nombres, toda la zona sigue conservando el nombre de Carlos R. Restrepo, con el que se conoce desde hace más de 50 años. Transitar por esta zona años después ha sido una grata sorpresa, reencontrarme con un barrio que ha mejorado en muchos aspectos, sobre todo con una naturaleza renovada, y donde es ocasional encontrarse con vigilantes de seguridad, ya que como en todo este lugar, el mantener de estos espacios comunes conlleva de esfuerzos en una ciudad que, como muchas, presenta notorias desigualdades sociales, dependiendo de cada sector residencial.
tema por cierto del que no entraré a discutir, por lo que mi intención es mostrarles una Medellín vistosa, incluso desconocida para muchos de sus residentes. En este recorrido les he mostrado cómo es el típico barrio de clase media en la ciudad de Medellín, donde abundan los árboles y plantas, en un sector, Carlos R. Restrepo, que en el pasado se conocía también como otra banda, y donde pocos imaginarían cómo en las décadas siguientes se valorizaría tanto este lugar que la posibilidad de comprar un apartamento aquí puede tardar meses e incluso años por la demanda que tiene, ya que ofrece ventajas como vivir en un sitio cerca de todo y bien comunicado a zonas de interés público. En estos viajes que hago, por si han visto la temática de mis programas, suelo visitar en lo posible de vecindarios que marcan diferencias por los entornos en su calidad de vida, por lo que en Medellín destaco varios barrios como Conquistadores, Laureles, El Poblado, entre otros. Pero el que resume de una forma habitual la vida de clase media es Carlos R. Restrepo, en el que aunque de forma inevitable muchos de sus primeros dueños se hayan ido a otras zonas o hayan fallecido, han dejado ese legado a sus descendientes y nuevos moradores del lugar, de los que conozco que hay una asociación de vecinos que sienten y cuidan de este espacio en el que se vive a plenitud la tradicional vida de barrio. La vida es un conjunto de experiencias que todos vamos agrupando en un libro propio al cual llamamos existencia. Carlos R. Restrepo, más allá de un barrio arborizado y digno de mostrar, de esas zonas agradables de Medellín, es parte de mi vida. Y con este programa quería hacer un homenaje a tantas personas que conozco de él y otros de mi edad que lo habitaron y que quizás ahora desde algún lugar lejano de Medellín vean esta historia. Volviendo a las alturas desde donde comenzó la historia de Carlos R. Restrepo, el barrio verde de Medellín, me despido por ahora. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y si te gustó este recorrido, déjame un comentario. Para mí es placentero leer tus impresiones. Reciban todos un saludo. Hasta pronto. Chao.